Muy bien, buenas noches. Un gusto, como siempre, estar con ustedes en esta sesión. Vamos a abordar un poco de estadística que corresponde al tema en esta sesión y también, pues, vamos a abordar o a explicar a grandes rasgos lo que corresponde al avance del proyecto final, que es lo que ustedes deben de estar trabajando en estas 2 semanas, dado que se entrega el 29 de septiembre. Muy bien, déjenme les comparto la presentación. ¿Me pueden confirmar que pueden ver la presentación, por favor? Sí, sí se ve. Sí, perfecto. Muy bien. Muy bien. Bueno, creo que ya admití a los que acaban de entrar. Sí, sí, ya. Muy bien. Bueno, voy a hacerlo un poquito más grande la pantalla. Vamos a empezar con unos puntos relevantes, el cual pues para mí sí es importante que ustedes tengan cierta información, considerando que aunque en este proyecto, en este avance de proyecto final no viene como tal todo lo de antecedentes, sí me gusta verlo para que ustedes lo vayan considerando y vayan trabajando en lo que se puede necesitar para los antecedentes. Los antecedentes, pues en sí es una descripción cronológica del pasado al presente de las evidencias y síntomas reales del problema sustentadas en documentos académicos y científicos, como por ejemplo las memorias descriptivas, las tesis, tesinas, libros, oficios, memorandos, prensa, revistas académicas, etcétera. Apaguen sus micrófonos, por favor. Pueden apagar sus micrófonos, por favor. Ok, muchas gracias. Entonces, los antecedentes en sí, ¿por qué son importantes? Porque nosotros necesitamos saber qué es lo que ya se investigó, qué resultados se obtuvieron, qué metodología o qué enfoque metodológico se utilizó, cuál fue el diseño, qué instrumentos aplicó. Y toda esa información pues es muy relevante al momento de ir haciendo o construir nosotros nuestro marco teórico. Cuando nosotros no sabemos qué es lo que se investigó, no podemos identificar si el tema de investigación que ustedes ya tienen o están terminando de estructurar es un tema que ya hay o ya existe investigaciones al respecto. Temas similares va a haber varios o muchos, dependiendo del tema, pero que la aportación que ustedes vayan a dar sea diferente a lo que se ha investigado con anterioridad. Por eso sí es importante tener esos antecedentes. En el caso de los antecedentes científicos, no puede ser con una antigüedad mayor a 5 años. ¿Por qué? Porque, vamos, nos puede aportar gran información un artículo científico o una investigación que se realizó en el 2000, pero no puede ser parte de mis antecedentes porque 2000 ya pasaron 25 años. Si nosotros nos retomamos pre-pandemia y post-pandemia, pues las situaciones o los factores o nuestro entorno cambió completamente. O sea, no podemos mencionar que en el 2018, que no estaba tan lejos de la pandemia, pero vamos a considerarlo prepandemia, está
o se manejaba la educación o se manejaba la industria igual como se está manejando en el 2020, 2022 o 2025. Cambia completamente. Entonces, entre más antigüedad tenga la información que yo voy a considerar, menos, menos relación la podría establecer con mi tema de investigación. ¿Por qué? Porque pues lo que buscamos es qué es lo que las perdón, los artículos científicos o los investigadores estuvieron realizando como tal hace X años, ¿no? Entonces estamos estableciendo que no puede ser mayor de 5 años. Adelante, Arlet, te escuchamos. ¿Tienes alguna duda? No, sí, sí era referente a usted que consideraría cuánto el tiempo necesario, o sea, para la investigación. Entonces dijo 5 años, ¿no? En el caso de los antecedentes, sí. Ok, gracias. De nada. En caso del marco teórico, pues las teorías que van enfocadas a su tema de investigación, sí pudiera ser de diferentes años. Ahí no hay como que no establecer una antigüedad. ¿Por qué? Porque pues nosotros lo que estamos tratando es de fundamentar o sustentar nuestra investigación, dado que el marco teórico nos representa la, eh, pues los cimientos o los pilares o nuestra columna vertebral de la tesina. Entonces, por eso es diferente el marco teórico, ahí no está limitado. Pero los antecedentes sí, porque sí es importante considerar eh, las investigaciones más recientes en estos de máximo 5 años para ver qué tan apegados están a nuestro tema de investigación. Les repito, tiene que ser completamente diferente. Si se encuentran uno exactamente igual, pues se va a considerar una investigación a lo mejor de plagio. ¿Por qué? Porque pues ya se investigó, o sea, eso ya se realizó una investigación, ya se tuvo unos resultados y que aunque pueden cambiar los la muestra o puede cambiar la población, pues sigue siendo la misma aportación o una aportación muy parecida. Entonces, sí tenemos que considerar que primero, cuando estemos buscando todas las fuentes que van a conformar o van a ser parte de nuestros antecedentes, pues que estos antecedentes, en primero, si tengan relación con el tema de investigación y el segundo, que no, en el caso de los antecedentes científicos, que no sea una antigüedad mayor de 5 años. Ok, muchas gracias, Carla, por mencionar que hay compañeros que están pendientes de ingresar. He estado muy al pendiente de darles de admitirlos, pero bueno, si falta alguno, con mucho gusto lo atiendo. Pero sí estoy aquí al pendiente para dar admisión a todos. Muy bien, al contrario, gracias a ti. Regresando, pues los antecedentes, tenemos tres categorías básicas, que son los antecedentes históricos, los antecedentes jurídicos y los antecedentes científicos. En el caso de los antecedentes históricos, pues son aquellos en los que dan origen al problema considerando las situaciones sociales que son relevantes para la investigación. Y aquí, bueno, se pone como ejemplo que pueden ser las guerras mundiales, la revolución industrial, la educación rural, etcétera. En algunos de los temas, pues obviamente están enfocados todavía en la pandemia, entonces ese es un antecedente histórico. Aquellos que están, por ejemplo, con lo de la inclusión, que realmente cuándo empezó la inclusión y si realmente se está considerando una educación inclusiva, todo lo que realmente ha marcado ese, ese antes y ese después de un hecho histórico. ¿Ok? Luego damos antecedentes jurídicos. Aquí es donde nosotros vamos a desplegar las normas
tanto internacionales como nacionales, si lo ponemos en orden, las nacionales como internacionales, que sustentan el problema de investigación, como por ejemplo convenciones internacionales, tratados, leyes nacionales, regionales y locales. Tenemos, por ejemplo, las investigaciones que están enfocadas en la educación, pues ahí lo primordial, pues es las leyes que están dentro de Secretaría de Educación, las que consideran la Secretaría de Educación. Hay que considerar que, bueno, tenemos Secretaría de Educación estatal, que es la Secretaría de Educación y el estado que corresponde, o bien la federal, que sería la de Secretaría de Educación Pública. Y pues tenemos lo de la NEM, tenemos muchos artículos que van donde justamente abordan la inclusión, la innovación, la tecnología. Entonces, lo que vaya enfocado a tu tema de investigación, pues sí lo tienes que relacionar de manera normativa. ¿Ok? En el caso de la industria, bueno, pues ahí sí está un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque sí tienen diferentes temas los que están buscando, pero por ejemplo, hay normativas internas y normativas que son generales para todos los que tengan el mismo giro. Por ejemplo, si es de salud, pues obviamente te vas con lo que se rige en el área de salud. Si es, por ejemplo, restaurantes, que algunos también traen uno de restaurantes. Bueno, en el caso de los restaurantes también ahí entra salubridad y entran otros aspectos que sí se tienen que considerar. La Ley Federal de Trabajo, obviamente. Y así nos podemos ir. Entonces, esa es la parte de los antecedentes eh, jurídicos que sí o sí pues van relacionados al tema de investigación. Y en el caso de los antecedentes científicos, pues ya lo compartí con anterioridad, pues es ahí poner en orden cronológico investigaciones científicas sobre el problema de investigación que se está abordando, y pues obviamente esto lo podemos nosotros conformar a través de artículos científicos, libros, resultados de investigación, ponencias de investigación y cualquier otro documento científico. Y bueno, lo que ustedes ya trabajaron, pues en título, pregunta de investigación y objetivo general. Aquí viene un ejemplo, porque tanto el título como la pregunta de investigación y el objetivo general deben estar directamente relacionados. El decir directamente relacionados se refiere a que son prácticamente lo mismo, solamente que se respeta la estructura de cada uno. Y bueno, aquí viene un ejemplo en el cual viene como título: Impacto de la tecnología en la retención de información en el ámbito educativo. Y luego viene la pregunta de investigación. Solamente se define una pregunta de investigación. Dice, ¿cuál es el impacto de la tecnología en la retención de información en el ámbito educativo? Y luego viene el objetivo general. El objetivo general es analizar el impacto de la tecnología en la retención de información en el ámbito educativo. Luego, pues bueno, viene otra pregunta de investigación en el cual ahí la duda era cómo podríamos nosotros definir, porque en su título no venía efectos ni tampoco venía proceso de enseñanza-aprendizaje. Si nosotros cambiamos completamente nuestra pregunta de investigación, dice, ¿qué efectos genera la tecnología en los estudiantes para retención de información en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el ámbito educativo? Si nos vamos nosotros al tema de investigación o al título del tema de investigación, no viene efectos, tampoco viene proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, todo lo que es diferente y que son conceptos, pues ya cambia completamente eh, el título, la pregunta de investigación del objetivo general, y obviamente no cumple con que estén directamente relacionados. Por eso este ejemplo me gusta verlo o compartirlo,
para que puedan ustedes identificar que los 3 primeros están directamente relacionados, pues solamente se está estructurando acorde a cada uno. Y en el último, pues tiene ya incluidos conceptos que no están en el título, que a lo mejor es parte de lo que ustedes están investigando, del tema de investigación. Sin embargo, por eso es importante que estructuren bien su tema de investigación, que quede con el título bien estructurado para evitar esto de que, es que en el título no lo puse, pero en general esto es lo que quiero investigar. Entonces, de la pregunta de investigación, modifica el título de investigación y modifica obviamente el objetivo general. Lo que sí o sí se tiene que cumplir es que los tres estén directamente relacionados. No sé si hasta aquí tengan ustedes alguna duda. No, maestra, todo bien. ¿Todo bien? Perfecto, muchas gracias. Sí, todo bien. Y bueno, pues esos son básicamente tips o explicación enfocada a su tesina, que vayan trabajándolo para que puedan ustedes cumplir con cada uno de los lineamientos que corresponden a las partes o los apartados del protocolo de investigación. Ahora sí entramos de lleno al tema de hoy. Estamos analizando en las últimas sesiones todo lo que corresponde a un enfoque metodológico cuantitativo. Vimos las características de un enfoque cuantitativo. Se hizo también un comparativo entre el cuantitativo y el cualitativo, aunque no hemos visto como tal el cualitativo. Sin embargo, lo primero que nosotros consideramos dentro del enfoque metodológico cuantitativo, pues es de que está todo lo relacionado con números. Y para poder hacer nosotros un análisis, requerimos justamente del uso de estadística descriptiva y de estadística inferencial. Si nosotros no utilizamos la estadística como tal, o sea, podemos utilizar diferentes software, pero la esencia como tal son justamente los conceptos. Me tocó ser miembro de un examen de grado, miembro del jurado de un examen de grado. Y uno de mis colegas justamente preguntó que cuál es el sustento teórico del análisis matemático que se realizó a través de la estadística. Y la sustentante no pudo contestar. Entonces, sí es importante que si bien no tenemos a lo mejor un dominio de la estadística, si tengamos el apoyo, o si nosotros buscamos el apoyo, sí que nos quede muy claro qué es lo que nos está arrojando propiamente estos resultados, este análisis que se va a hacer de los resultados y por qué se sustenta o qué representa cada uno de lo que se va a sustentar al momento de utilizar esta herramienta como es la estadística. ¿Ok? Entonces les comparto esa experiencia más que nada para aquellos que llevan su enfoque cuantitativo o los que también tienen el enfoque metodológico mixto, donde pues sí o sí van a utilizar para el análisis de resultados correspondiente a lo cuantitativo la estadística. ¿Okay? En el caso de los cualitativos también utilizan la estadística, pero básicamente es la estadística descriptiva, que es la que estoy proyectando en este momento, y que realmente les funciona, aunque en su redacción pues ponen una perspectiva, no ponen como tal gráficas, ni tampoco ponen tablas o valores numéricos. ¿Por qué? Porque es cualitativo. Sin embargo, la estadística descriptiva les puede apoyar mucho al momento de poner sus categorías y poder realizar el análisis de los resultados que obtuvieron en la recolección de datos. ¿Ok? Entonces, las escalas de medida, pues es la nominal, la ordinal, intervalo y razón.
que ya las habíamos visto con anterioridad. La representación gráfica, pues lo podemos tener en distribuciones de frecuencia, los histogramas, los gráficos de barras, los polígonos de frecuencia, la distribución normal y las distribuciones asimétricas. En el caso de la estadística descriptiva como tal, pues sí está limitante, o sea, no tendrían que utilizar toda la representación gráfica que acabo de mencionar, pero pues a lo mejor un gráfico de barras con las categorías o que en realidad no se recomienda, lo más recomendable es que ustedes describan lo que usted o redacten los resultados que ustedes obtuvieron de acuerdo a su perspectiva, pero bueno, pues de una u otra forma pueden utilizar en algún momento dado cierta representación gráfica que no esté tan involucrada en lo numérico. Tenemos tendencia central, pues las medidas de tendencia central son la media, mediana y moda, las más tranquilas en cuestión de estadística. Y con respecto a la relación, pues está el diagrama de dispersión, coeficiente de correlación y matriz de correlación, ya un poco enfocado a inferencial. Y en el caso de la variabilidad, pues tenemos el rango, desviación típica, diagrama de cajas y puntuaciones típicas. Entonces, aunque es de estadística descriptiva, pues ya algunos sí son como el previo para poder realizar o poder continuar con estadística inferencial. Bueno, eso era antes del diagrama, aquí me equivoqué, pero bueno, pues ahí les queda como tal qué es lo que tienen que ir manejando en cuestión de su tesina. ¿Qué es la estadística? Bueno, la hemos escuchado en muchas ocasiones. También la hemos visto. Probablemente lo hemos utilizado diciendo, en el caso de los docentes, pues hay estadísticamente en esta materia, perdón, tengo un gran número de reprobados o tengo un porcentaje alto de reprobados o el índice de reprobación es alto. En el caso de las empresas, pues también manejan que estadísticamente mi producto se vende más en esta área o en este estado o en esta ciudad o en este país. Estadísticamente, este mes o los meses tal son los que más productos se vende o los que menos productos se venden. Y así lo manejamos, o sea, es como un lenguaje normal de día a día, pero no concentramos o no nos ponemos a analizar por qué utilizamos este lenguaje, o sea, ¿en qué nos basamos? Pues obviamente en las estadísticas que normalmente se llevan X tiempo, porque también depende cuánto tiempo tenga la institución educativa, cuánto tiempo tenga la empresa, pero hay estadísticas que se pueden hacer diarias, semanales, mensuales o anuales. O sea, todo depende qué es lo que se está buscando y con eso es como nosotros podemos tener el resultado. ¿Y por qué decimos que estadísticamente? ¿Por qué? Porque los valores, bueno, más bien los resultados obtenidos en las mediciones coinciden. Por ejemplo, si una empresa tiene 5 años, en esos 5 años ha sido muy parecido al resultado en lo que se está evaluando. Vamos a poner a la mejor la productividad de esa empresa, ¿no? Lo van evaluando por meses, o sea, puede ser mensual o puede ser anual. Pero, pues dices, ok, estamos en septiembre del año pasado se había realizado una producción de tantas unidades, vamos a poner 5,000 unidades, y bueno, septiembre de 2025, la producción está en 5,500 o en 5,000.
o 5,000 y algo, ¿no? Porque siempre tiene que ser un poquito más. Vamos a suponer este ejemplo, que en realidad no es así. ¿Por qué? Porque pues, las proyecciones para crecimiento deben ser conforme a los resultados mensuales y que al final, pues, se debe tomar un mejor resultado cada vez, cada año, ¿no? Pero bueno, vamos a poner el ejemplo, aunque no esté tan apegado a la realidad, pero para comprender por qué mencionamos que estadísticamente. Entonces, si realmente no hay tanta variación entre las mediciones que se están realizando, independientemente de la temporalidad, pues entonces quiere decir que está teniendo una constancia, que sí está como que más o menos arriba, pero que en realidad se mantiene, ¿no? O sea, que no hay tanta la diferencia como para poderla considerar. Por eso decimos estadísticamente, en este mes es bajo para ventas, en este mes es bueno para las ventas. O sea, ya tenemos, ¿por qué? Porque ya en varias mediciones anteriores así ha ocurrido. Y esa es la tendencia, ¿no? Que si sube un 1%, a diferencia de cuando hay picos, no podemos decir que estadísticamente, ¿por qué? Porque ya tuvimos o una alza muy, muy notable o muy considerable, como también una baja considerable. ¿Ok? Entonces, ya cuando tenemos picos, pues es muy diferente o muy difícil que podamos decir que estadísticamente, ¿no? Que ese es el comportamiento. Normalmente utilizamos estadísticamente cuando hay una constancia o que no hay tanta variabilidad. Por lo tanto, las estadísticas son métodos de organizar y analizar datos cuantitativos, y estos métodos son herramientas diseñadas para ayudar al investigador a organizar e interpretar números derivados de la medición de un rasgo o variable. La estadística es un lenguaje internacional que solo maneja números. Estadística y números no se interpretan a sí mismos y el significado de la estadística se deriva del diseño de investigación, que en su momento pues también ya vimos lo que es diseño de investigación. Por supuesto, el empleo inadecuado de la estadística invalida la investigación, pero la interpretación de los resultados estadísticos depende de un diseño muy cuidadoso de realización de estudio. Esto es, depende en gran medida de la producción de los datos cuantitativos de alta calidad. Hemos también sido partícipes, a lo mejor, de datos manipulados. Y si nos vamos a datos que nos dan día a día por parte de la prensa o los medios de comunicación, pues nos damos cuenta de que no están tan apegados a la realidad, que hay una manipulación. A eso se refiere cuando dice que cuando se utiliza un empleo inadecuado de la estadística. ¿Qué es lo que ha pasado en diferentes países? Bueno, a veces para no generar pánico, disminuyen las cantidades reales de lo que sea. Y eso es lo que dan a través de la vía pública. Entonces, es muy común que escuchemos o que en conversaciones salga que no son datos reales, que no son cifras reales, que no son estadísticas reales. ¿Por qué? Porque están manipuladas. Ustedes como investigadores tienen que regirse por ética y dar los resultados obtenidos. Sea, bueno, si los resultados obtenidos en la aplicación del trabajo de campo, sea el resultado que ustedes esperaban o no lo sea, porque al fin y al cabo su aportación es lo que va a hacer de gran peso para la toma de decisiones. Entonces, no manipulemos los datos. Hay que tratar de ser éticos, no hay que tratar, hay que ser éticos y bueno, que realmente lo que se vaya obteniendo es lo que se vaya reportando o se vaya realizando el análisis correspondiente para poder compartir esa aportación
a aquellos que estén deseosos de investigar algo muy parecido a lo que ustedes están investigando, ¿sí? En el caso de la estadística, pues tenemos dos grandes ramas, o la clasificación de la estadística va en dos rubros, que es la descriptiva y la inferencial. En el caso de la descriptiva, pues son métodos para organizar, resumir y presentar los datos de manera informativa. Es decir, estos son los resultados que obtuve. De acuerdo a estos resultados, lo único que puedo mencionar es que y ya empezamos la redacción como tal. En el caso de la inferencial, no es nada más informativa, sino que ya se utilizan métodos para saber algo acerca de una población basándose en una muestra. Es decir, si nuestra población es de tantas personas o de tantos grupos, o lo que nosotros hayamos ya identificado, pues de ahí se va a extraer una muestra. No, lo que se recomienda es que sea una muestra representativa. Sin embargo, no siempre es así. Ahora me van a mencionar, bueno, si no es muestra representativa, ¿no vale? No, sí, toda la aportación de las investigaciones son valiosas. En este caso, lo único que cambiaría es que en lugar de generalizar, pues va a ser particular, es decir, el resultado obtenido aplica única y exclusivamente al centro educativo o a la empresa donde se llevó a cabo el trabajo de campo. No lo puedo ni siquiera generalizar de toda la empresa como tal, solamente puedo hacerlo en ese centro educativo o en esa empresa. Ya si la empresa tiene más sucursales y una matriz, o aquí es la matriz y más sucursales, pues no lo puedo generalizar. A lo mejor en la sucursal de Jalisco es completamente diferente el resultado al que ocurrió aquí en Nuevo León. Entonces, por eso no se puede generalizar. Pero si tienes una muestra representativa de la población que se está declarando, ahí sí lo puedo generalizar. Puedo decir que en esta empresa, ya no en específico la empresa que está ubicada en, sino en esta empresa, pues suele ocurrir esto. Y ya, los resultados que ustedes obtuvieron. Muy bien, en el caso de la estadística descriptiva, pues transforma un conjunto de números u observaciones en índices que se describen o caracterizan los datos. La estadística descriptiva también se le conoce como estadístico de resumen porque se usa para resumir, organizar y reducir grandes cantidades de observaciones. Frecuentemente la reducción de como resultado de un rango de números que derivan de fórmulas matemáticas para representarlas todas las observaciones sobre cada grupo de interés. Aquí, por ejemplo, en la estadística descriptiva empezamos con una tabla de frecuencias en la cual nosotros podemos ir organizando justamente los datos que nos están mencionando en la clase y luego la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual. De ahí, pues obviamente con la data nosotros podemos definir las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión, que son parte del análisis que se hace en estadística descriptiva. Entonces, con esta información hacia grandes rasgos, nosotros nos damos cuenta por qué la estadística descriptiva también se le conoce como estadística de resumen, o bien porque se caracteriza única y exclusivamente en describir lo que se obtuvo, perdón, en describir lo que corresponde a las características o los datos que se obtuvieron como tal. Muy bien. Es que estaba admitiendo a uno de sus compañeros. En el caso de la estadística inferencial, pues aquí emplean deducciones o predicciones
sobre la similitud de una muestra con la población de la que se ha extraído la muestra. En el caso de estadística inferencial, se puede emplear con mucha frecuencia para presentar datos, puesto que muchas cuestiones de investigación requieren la estimación de las características de la población a partir de una muestra disponible de sujetos o comportamiento. Ahí me regresé. Muy bien. Bueno, en el caso de tener nosotros datos nominales, los podemos identificar porque la palabra nominal implica nombre, es decir, que describe lo que consigue en esta escala una denominación de categorías de gente mutuamente excluyentes, sucesos u otros fenómenos. Ejemplos comunes de niveles nominales, pues incluyen la clasificación sobre la base de color de ojos, género, afiliación política y tipo de grupo de lectura. En el caso de los grupos, también reciben un nombre para poder ser diferenciados, pero no supone ningún orden, es decir, un grupo no va antes o después de otro y no hay indicación de la manera en que los grupos difieren unos de otros. Única y exclusivamente consideramos cómo vamos a realizar la agrupación correspondiente, aunque no tengamos como tal un nivel asignado a cada uno. En el caso de los investigadores, a menudo asignan cifras a los distintos grupos. Por ejemplo, sí es 1, no es 2 y quizás sería el 3. Pero esto es solo para una codificación apropiada para el análisis de datos. Es decir, cuando nosotros tenemos categorías, pues la única forma en la que yo puedo aplicar estadística como tal, pues es a través de hacer una clasificación numérica. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a poner en una tabla de frecuencia son valores numéricos, aunque también puedo poner las categorías, pero si tenemos una data considerable, pues pudiéramos correr el riesgo de duplicar o de omitir ciertos datos. Por eso es importante que sí tengamos bien definidas las categorías y con base a las categorías, pues asignar a lo mejor una nomenclatura numérica o nominal para que podamos nosotros identificar justamente esa categoría. Los datos nominales pues dan como resultado variables categóricas y los resultados se representan o se presentan con frecuencias, como frecuencias en cada categoría. En el caso del ordinal, pues aquí el segundo tipo de escala, sí como su nombre lo dice, pues sí se tiene que considerar el tipo de las categorías de la variable teórica y que tienen que ser ordenadas desde el mayor hasta menor. De esta forma, cada valor puede relacionarse con los demás como igual a, mayor que o menor que. Aquí siempre preguntan, maestra, ¿y tiene que ser forzosamente de mayor a menor? Pues en realidad nosotros cuando vamos a hacer el análisis en estadística descriptiva, acomodamos los datos de menor a mayor. O sea, es diferente a como nos lo están mencionando aquí. ¿Por qué? Porque nosotros definimos un rango y el rango es el valor máximo menos el valor mínimo. Y de ahí nos vamos a dar cuenta al momento de ver la data que está de menor a mayor, qué tanta variabilidad hay. Por ejemplo, si nosotros tenemos una data donde empieza, no sé, voy a poner mayores de edad, ¿no? Mayores de edad, pues es a partir de 18. Supongamos que tenemos 18, 20, 22, que estoy hablando de nuestra muestra, ¿ok? 25, pues ahí están muy cercanos, pero de repente salen valores atípicos, o sea que sale un 55, un 70 y luego regresa otra vez a 30. Entonces, esos valores que son atípicos, ¿qué es lo que va a generar en nuestra data? Pues una gran variabilidad, porque si yo tengo que restar
el valor máximo menos el valor mínimo, pues no es lo mismo que empiece, por ejemplo, con 18 y termine tal vez con 35, que 35 menos 18 me va a dar una cantidad muy diferente a si tengo 70 menos 18. ¿Sí? Entonces, sí es importante también conocer las características porque si nos podemos topar esos valores atípicos que lo único que hacen es que generen una variabilidad en los datos que a lo mejor no existe. Por eso hay que identificar cuántos valores atípicos tendríamos. Y luego dice, bueno, los ejemplos de medición ordinal son la clasificación de los miembros de una clase a través de la media de sus puntuaciones y la clasificación de ideas desde la más importante hasta la menos importante y el uso de rangos percentiles en los test de rendimiento. En otras palabras, pues hay un orden inherente a las categorías. Y el orden sí lo vamos a tener, vamos a irnos de mayor a menor, sino más bien de menor a mayor. En el caso del intervalo, pues las medidas de intervalo comparten las características de escalas ordinales y además indican intervalos iguales entre cada categoría. Las escalas de intervalo pues dan significado a la diferencia entre números proporcionando una unidad constante de medición. La diferencia o intervalo entre 5 y 6, por ejemplo, es la misma que entre 18 y 19. Es decir, nosotros tenemos agrupación de datos que puede ser, no sé si de una vez ponérselos o no. Bueno, podemos tener datos agrupados o datos no agrupados. En el caso de los datos no agrupados, es que depende de las características de cada uno de los datos, pero si nosotros, voy a poner mejor el ejemplo. Si nosotros tenemos una data que en realidad no hay tanta diferencia, que realmente tenemos, no tanta frecuencia, porque podemos tener una data de 100, pero realmente los datos diferentes pudieran ser 5 o 6. Si tenemos que son 5 o 6 datos diferentes, obviamente la data pues son 100 cuando la vamos agrupando, pues es fácil nosotros poner esos datos diferentes porque son pocos, o sea, si son 5 o 6. Pero si tenemos una data de 100 y los diferentes datos o los datos que marcan cierta diferencia son, no sé, alrededor de 30 o 35, pues ahí tengo que agruparlos. ¿Por qué? Porque la ventaja de tenerlos en una tabla de frecuencias es para que yo lo pueda visualizar. Y ya 30 o 35 datos, pues son demasiados para poder tener visibilidad en ese momento en esa tabla. O sea, tengo que estar bajando y luego subiendo, entonces dificulta mucho su análisis. Por eso es que se estandariza que en el caso de la tabla no podemos tener filas mayores a 15. O sea, lo recomendable es que sean de 10, 12, pero ya más de 15 pues ya no, porque ya son muchos los datos o muy diferentes los datos, ¿no? Entonces, por eso se utiliza datos agrupados. Es decir, ahí voy a poner intervalos en los cuales cada intervalo pues tiene la misma amplitud. Es decir, si en el primer intervalo hay una amplitud de 5, en el segundo intervalo también debe haber una amplitud de 5, en el tercer intervalo también, y así sucesivamente. O sea, no puedo tener un intervalo de 5 y luego un intervalo de 6, y un intervalo de 7, y luego uno de 5, y luego uno de 7. No, o sea, todos tienen que tener la misma amplitud. ¿Ok? Las puntuaciones percentiles asociadas a la curva normal, por ejemplo, no son un intervalo porque la distancia entre datos percentiles varía dependiendo de los percentiles comparados. Hay una diferencia mayor entre los percentiles extremos, por ejemplo, 2 y 3 o 95 y 96, que entre los percentiles cercanos a la mitad de la distribución. Ejemplos de escala de intervalo, pues se pueden incluir las temperaturas Fahrenheit y Celsius y la mayoría de los test estandarizados. Nos damos a la razón
La razón, pues, son las escalas que representan el tipo más refinado de medición. Las escalas de razón son ordinales y de intervalo, y además los números pueden compararse mediante razones. Esto es, un número puede compararse significativamente diciendo que es 2 o 3 veces otro número o un medio o un cuarto de otro número. Ejemplo de este tipo de mediciones, pues tenemos la distancia alcanzada, la fuerza expresada como peso levantado o las vueltas en una carrera. Sin embargo, la mayoría de las mediciones en la educación no se expresan en forma de razón. Los educadores piensan en términos de menor que o mayor que, no en múltiplos, como por ejemplo, un estudiante es más cooperativo o menos cooperativo, no el doble de cooperativo o la mitad de cooperativo. A eso se refiere que normalmente pues expresamos de esa manera en el caso de la docencia. Si nos vamos, por ejemplo, en la industria, pues también ponemos que es más eficiente o menos eficiente y no lo ponemos como la mitad de eficiente que el compañero o que aquel departamento. Sí, o sea, es muy similar. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Maestra, yo tengo una duda. Por ejemplo, Adelante. para nuestras investigaciones respecto al tiempo para hacer ya sea un estudio de causa y efecto de campo, ¿usted cuánto tiempo recomienda? Por ejemplo, si vamos a crear, perdón, vamos a probar un producto. Necesitaría más información, o sea, ¿qué instrumentos vas a aplicar? Es que todavía lo estoy pensando, pero cuando vayamos a hacer las estadísticas, Ujú, algo que siempre me causaba era, como vamos a estudiar a los chicos, yo quiero estudiar a los chicos en las matemáticas sobre, para que ellos entiendan la relación sobre la sustitución en unas fórmulas, porque sé que batallan mucho en entender si A es igual a tanto y ujú, B es igual a tanto, ¿cuánto es? No sé, 5A por B. ¿Cuánto tiempo sería ok. para decir, ah, bueno, tu investigación, o sea, tu hipótesis es correcta respecto al tiempo? O sea, Ok. 6 meses, Mira, un año. obviamente entre más tiempo se apliquen unos instrumentos de evaluación o que tengas la mayor data posible, obviamente tu análisis de resultado va a ser mucho más acertado o se va a acercar mucho más a la realidad. No hay un tiempo como tal establecido. ¿Qué es lo que yo me topé justamente en antecedentes de mi investigación? Es que yo veía que los resultados favorables, o sea, cuando había un cambio significativo, o sea, que se pudiera considerar como que sí funcionó o no funcionó la estrategia, es cuando aplicaban los instrumentos aproximadamente 2 o 3 meses. Porque me topé algunos estudios que lo hacían 2 semanas y decían, en realidad no se notó una variación significativa. O sea, de que realmente hayan mejorado, por ejemplo, su rendimiento académico o que no lo hayan mejorado, porque en realidad 2 semanas pues fue muy, muy poco. Sin embargo, te repito, no hay así como que un tiempo establecido o recomendado, pero si, por ejemplo, tú tomas la aplicación de tus instrumentos un tetramestre o un semestre, pues creo que es suficiente para que tengas la data que corresponde a que te acerque más a la realidad, ¿no? O que se apegue más a la realidad. Ah, ok, sí, muchas gracias. Sí, porque sí quería probar en semestre, porque a mí en la escuela donde estoy me dan los grupos por semestre. Entonces, sí quería saber si 6, 5 meses está bien, vaya, es pasable, por así decirlo. Así es. Ahora, recomendarle que si vas a cuantitativa, pues si apliques un pretest y posttest para que puedas tener cómo estaban previo a y después de la estrategia o después de la aplicación de los diferentes
instrumentos o lo que tú vayas a demostrar, pues si va enfocado a desarrollo de ciertas habilidades, pues con más razón, ¿no? ¿Qué habilidades tenían previo a y qué habilidades se lograron después del semestre o al finalizar el semestre? Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Que no me voy a ir al chat porque tengo... Ay, Carla, dime cuál diapositiva, por favor. Sí me regreso, pero dime cuál diapositiva. No sé, antes de las escalas. ¿O en cuál? Después de la nominal, ok. La ordinal. Ya me avisas cuando ya pueda continuar. La siguiente. ¿Listo? ¿Ya puedo continuar? Ah, la siguiente la puedo poner también. Ok. Ahí está. Razón. Con gusto, Carla. Ahora sí, bueno, voy a continuar. Ahora, ahorita nada más voy a dar la introducción de la próxima sesión. Ya vamos a hacer ejercicios donde podemos nosotros encontrar las medidas de tendencia central a través de las tablas de frecuencias. Lo vemos, pues no muy por encimita, pero no podemos hacer tantos ejercicios como quisiera, pero sí al menos que ustedes tengan una noción de cómo podríamos nosotros encontrar esta información que nos pueda ayudar en el análisis de los resultados. Y bueno, pues la media de tendencia central ya los habíamos mencionado, que es la media, la moda y la mediana. ¿Ok? Y bueno, ya no me voy a quedar a explicarlos porque ya en realidad nos queda muy poco que vean cómo podemos nosotros ir identificando cada una de las medidas de tendencia central. Y bueno, cómo cuando nosotros lo hagamos en un ejemplo o en un ejercicio, podamos identificar cada una de esas medidas de tendencia central y dónde tendríamos como que la limitante cuando son puras categorías, o sea que no tenemos valores numéricos como tal. Entonces, si se fijan, bueno, pues viene aquí toda la información de cómo la podemos nosotros determinar y bueno, qué es lo que refiere cada uno, qué es lo que vamos a ver la siguiente clase, la siguiente sesión, ya un poquito teórico práctico y cómo la importancia de nosotros tener la amplitud, como les mencionaba, en cada uno de los intervalos, donde tengamos nuestro límite inferior y nuestro límite superior, y la amplitud entre ellos tiene que ser la misma
en cada uno de los intervalos, ¿sí? Y como se fijan, aquí el primer ejemplo no está poniendo valores numéricos, está poniendo categorías. Entonces, por eso siempre empiezo con un ejemplo donde nosotros identificamos categorías y no tanto valores numéricos. ¿Y cómo podemos establecer con la tabla de frecuencia y qué tanto podemos avanzar en cuestión de estadística descriptiva? Muy bien, bueno, pero eso ya lo hacemos más detenidamente en la próxima sesión. Dudas que tengan, consideren que, bueno, ya están trabajando en su avance del proyecto final. Ya vimos algunas partes importantes que pueden ustedes ir trabajando también de su tesina para que el tiempo no los vaya a estar presionando al final. ¿Ok? Estamos a muy buen tiempo para que ustedes vayan trabajando los apartados. No se los tengo que pedir para podérselos evaluar, pero sí vayan trabajando en cada uno de los apartados que corresponden a su tesina para que el tiempo no les genere estrés al momento de entregarlo. Adelante, estrés, te escuchamos. ¿Estás en mute? Buenas noches. Buenas noches. Maestra, tengo una duda. Ya ve que tenemos una actividad que es el cuadro. Ujú, Esa actividad es como el avance de proyecto. es correcto. Ok, y donde dice como que enfoque cuantitativo y cualitativo, va a ser de acuerdo, bueno, a partir donde dice pregunta de investigación de hipótesis, ya lo vamos a poner con nuestro proyecto. O sea, ese donde dice pregunta de investigación, clasificación de diseño, no es con información del libro, del capítulo 1, 2, 3, 4 y 10. O sea, ya es como que información de nuestro proyecto o es información de los capítulos. No, es información de su proyecto, ya todo va enfocado en su proyecto. Por eso la importancia de que ya tengan estructurado el título y que hayan avanzado en los apartados que habíamos visto con anterioridad en la clase, que hemos estado también repasando. Por ejemplo, la pregunta de investigación, el objetivo general, los objetivos particulares, ahora que vimos lo de antecedentes, pero ya es justamente con su tema de investigación. Y toda la tabla en general es con nuestro tema de investigación, o ya ve que la primer fila es propósito. O sea, es como que el propósito de nuestra investigación. Así es. Ah, ok. Es que yo había A ver, entendido mal. La verdad, yo entendí como que íbamos a leer los capítulos y de acuerdo a la información de los capítulos íbamos como que a contestar propósito en un enfoque cuantitativo, pero como tal, como definición, no de nuestro proyecto. No, es enfocado a su proyecto de investigación. O sea, y se anotan los dos enfoques, dado los proyectos que nosotros queramos usar ambas, o sea, mixtas. Pero si yo nada más voy a usar cuantitativo, yo nada más voy a llenar esa columna de cuantitativo, ¿cierto? Lo Es de correcto. cualitativo. Ah, ok. Así es. Los Bueno, sí, más que cuantitativos nada. solamente cuantitativos, los cualitativos solamente cualitativos y los mixtos pues los dos. Ok. Bueno, maestra, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Déjenme ver quién sigue. Lucila, adelante, te escuchamos. Sí, maestra, es nada más rápido, cuando estaba terminando el tema. Los apartados de los que habló que hay que ir así como avanzando, ¿eso nos los va a enlistar o cómo le hacemos? O es más bien como irlos apuntando, ¿verdad?
Bueno, no, les puedo compartir el formato donde viene Ajá. el orden de qué es lo que se puede ir trabajando y de hecho pueden ustedes utilizar el formato para ir avanzando en su programa, perdón, en su proyecto de investigación sin ningún problema. Se los puedo subir. Muchas gracias. Entonces se los subo, pues yo creo que ahí en el apartado de de avance del proyecto final para que no lo anden buscando por todas las actividades o Perfecto. esperar a que Estaría bien. se visualice, ¿no? Yo creo que ahí en el último, ahí se los pongo en recursos, ahí les agrego el formato sin ningún problema. Gracias, maestra. Al contrario. Y bueno, Adriana, creo que tenían como que la misma duda porque había más manitas y de repente se desaparecieron las manitas. Adelante, Adriana, te escuchamos. Buenas noches, maestra. Sí, Buenas noches. pues es que todos teníamos esa duda. Yo había entendido que el cuadro se iba a realizar en base a nuestro proyecto de investigación, porque ahí pone tu ejemplo, de acuerdo con tu ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces, quiero entender que todo lo que hemos estado viendo con usted en las sesiones, por ejemplo, el cuadrito anterior, donde venía la definición del tema y todo eso, tenemos que irlo haciendo, ¿verdad? Así es. Sí, todo tiene que ir enfocado a su proyecto de investigación. Okay. Solamente que el avance anteriormente era que ustedes desarrollaran diferentes apartados, lo que yo les he estado poniendo, pues de la delimitación, que ya lo habíamos visto con anterioridad y también les puse ejemplos de cómo podemos estructurar pregunta de investigación y el objetivo general, que son los que están directamente relacionados con el título. Y bueno, hoy vimos la parte de antecedentes porque aunque no se les está pidiendo todo desarrollado en este avance del proyecto, pues la idea es que ustedes sí vayan avanzando en su proyecto de investigación y que luego el tiempo no les vaya a ganar. Y luego dicen, ¿qué? ¿Tengo que desarrollar todo en 2 semanas? No, o sea, la idea es de que ustedes vayan avanzando. O sea, el trabajo final del proyecto es presentar esto que hemos estado trabajando a lo largo de estos 6 meses. Así es. Ok, otra pregunta. Uno de los puntos dice referencias, incluir mínimo 3. Esas referencias van enfocadas a mi tema de investigación. Así es, que es lo que tú pusiste justamente en el cuadro o lo que les están pidiendo como su avance. Ok, o sea, de la referencia, la bibliografía en la que yo puedo apoyarme para mi investigación, ¿verdad? Uh-huh. Ok, muchas gracias. Sí, Lluvia, sin ningún problema. Adelante, Janet. Buenas noches, maestra. Buenas noches. Entonces, mi duda nada más aquí es ahorita viendo la actividad que tenemos como avance para el proyecto. No necesariamente nuestro proyecto tiene que llevar el cuantitativo y el enfoque cualitativo. Puede ser uno u otro, depende cómo lo vayamos desarrollando. Así O es. forzosamente tenemos que enfocarnos a los dos. No, hay investigaciones que en este momento la tienen definida como cuantitativo o como cualitativo. No sé, Ya. conforme vayan ustedes avanzando y de acuerdo a lo que ustedes vayan encontrando y poniendo en su investigación, que la misma investigación les puede guiar que pudiera terminar mixto. Pero si ustedes por el Sí. momento dicen, no, yo tengo bien claro que vamos por lo pronto cuantitativo o cualitativo, pues ustedes nada más escogen el enfoque que hasta este momento ustedes ya tienen. Hay unos que sí ya lo declararon como mixto. Bueno, pues ahí sí ya tienen que poner los dos. Pero si yo en este momento, a estas alturas, yo todavía no tengo claro, o sea, no lo veo como mixto, vamos a decir, lo veo cuantitativo, me enfoco en lo cuantitativo. Si voy avanzando y voy sacando nueva investigación o me voy topando con nuevas pautas en mi desarrollo, lo puedo declarar mixto. Así es, ya harías la corrección correspondiente. Ahorita por lo pronto, Muy pues es bien. lo que hayas avanzado. Ok, Muy bien, me gracias. preguntan, ¿y dónde? Al contrario, gracias a ti. Me preguntan, ¿y dónde dice ejemplo educativo?
colocar enlace a un estudio. ¿Qué va ahí? Si ustedes recuerdan, acabamos de ver antecedentes. Antecedentes propiamente es un ejemplo educativo de tu tema de investigación. Tú lo puedes ligar. Es decir, si yo estoy investigando la mejor gamificación en la mejora del desempeño académico de alumnos de secundaria y busco dentro de mis artículos científicos o investigaciones que se realizaron en los últimos 5 años y encuentro, no sé, gamificación para mejorar el aprendizaje a nivel medio superior, por ejemplo, pues está ligado o tiene cierta relación con mi tema de investigación, al menos lo que corresponde a gamificación, pues entonces ese es un ejemplo educativo. Solamente que, bueno, ustedes van a poner el enlace, pero el ejemplo lo van a poner o lo van a estructurar mencionando lo relevante de ese ejemplo. Creo que en la presentación venía, déjenme ver si para podérselas compartir nuevamente, en uno de los puntos relevantes. Miren, aquí está. Déjenme se los comparto para que consideren esos indicadores. No creo que. Es que estaba compartiendo lo de la plataforma, ¿verdad? Me dije capaz de que se lo estaba compartiendo y ya lo cerré. Pero no, ya me acordé. Mire, aquí por ejemplo dice, en el apartado de los antecedentes, cada uno de los artículos científicos, aquí ustedes nada más es uno, ¿sí? Debe contener descripción del problema, enfoque metodológico, instrumentos aplicados y análisis de resultado, como mínimo. Es decir, si yo encontré un artículo científico que dice gamificación para mejorar el aprendizaje a nivel medio superior, bueno, pues ahí yo debo de buscar la descripción del problema, o sea, ¿cuál fue el problema? Y ya, ahí lo pongo como algo sintetizado, ¿ok? No tengo que aventarme una cuartilla, 10 cuartillas, no, o sea, algo sintetizado. Y luego dice, enfoque metodológico, si es cuantitativo, si es cualitativo, si es mixto. Y luego, aparte, en las investigaciones nos podemos topar si son descriptivos, si son, no sé, experimentales, no experimentales, o sea, todo eso es lo que a nosotros nos interesa como tal, ¿sí? Si nada más dice que cuantitativo, bueno, pues es con enfoque cuantitativo. Los instrumentos aplicados, se aplicó encuesta, o bueno, más bien, cuestionario para una técnica que sería encuesta, o si se aplicó observación, o se aplicó entrevista en el caso de los cualitativos, ahí, ¿no? ¿Y qué es lo que se obtuvo de resultado? Es decir, si obviamente todas las investigaciones tienen su pregunta de investigación, su objetivo, todo tienen exacto, ¿no? O sea, todos, si es cuantitativo, pues vas a tener la hipótesis. Pero en el análisis de resultados, ahí es donde ellos te dicen, ok, bueno, se aplicó estos instrumentos y con esos instrumentos se llega a la conclusión de que la gamificación sí mejora o sí favorece o sí facilita el aprendizaje en los alumnos de medio superior y ya te empiezan a decir el por qué, porque arrojó esto y arrojó aquello, ¿no? Entonces, esos son los puntos o los indicadores mínimos que deben de ustedes considerar en el caso de los antecedentes. Aquí les está pidiendo un ejemplo de educativo, ¿no? Entonces, buscan un solo artículo científico o yo les digo artículo científico porque ya viene sintetizada toda la investigación y es mucho más fácil para leer. Pero pues si ustedes quieren buscar tesis o quieren buscar investigaciones completas, bueno, pues también es válido, siempre y cuando pues sean confiables, ¿verdad? Que sí cumplan con lo que tiene que tener para que sea una fuente confiable. Entonces, ustedes ya pusieron ese y donde lo encontraron es el enlace que ustedes van a poner. Y de ahí nada más les pongo que en el ejemplo ustedes pongan estos indicadores que les estoy poniendo
para que realmente sepan de qué se trata el ejemplo como tal. ¿Sí quedó claro? Así es. Ok, bueno, le subo el formato y le subo la presentación. Es que me Maestra, acaban de pedir la presentación. Mande. una duda. Entonces, para llenar el cuadro, por ejemplo, donde me dice modalidad de investigación, nada más voy a poner si es básica, aplicada, evaluativa o tengo que explicar el por qué. Creo que en el cuadro nada más dice que ustedes lo identifiquen. Ah, ok, Que es nada como más. el como el diseño metodológico. ¿Se acuerdan cuando vimos diseño metodológico? Ah, ok, entonces en el cuadro nada más vamos a señalar o identificar. Así es. Ok. Ya el desarrollo va a ser para final de semestre, todo el desarrollo completo. Así es, ya es el proyecto como tal. Ujú. Ok. Gracias, maestra. Al contrario, a ti. Bueno, Adriana ya lo bajó. No, quería Ay, hacer no, una, ya otra vez. perdón, maestra, dice que hagamos un análisis reflexivo en la parte 2 donde dice formato de entrega. Ujú. ¿A qué se refiere? De todo el trabajo que hiciste del cuadro, ahí tú tienes que realizar, bueno, valga la redundancia, como una reflexión de qué fue lo que aprendiste como tal. Ok, en base al tema, ¿verdad? Sí, claro, con lo que ustedes leyeron, cómo lo que leyeron están relacionándolo con su tema de investigación y en sí todo lo que ustedes van a entregar como avance, que es lo que les queda de reflexión. Muy bien, gracias. De nada. Tania, adelante, te escuchamos. Estás en mute. Tania, habilita tu micrófono porque no te escuchamos. Adelante, Tania, te escuchamos. Nada más necesitas habilitar tu micrófono. O que escriba en el chat, maestra. Sí, Tania, si no puedes habilitar tu micrófono, lo puedes poner en el chat. Pero vamos a ver si regresa. ¿Alguien más tiene alguna duda o comentario? Maestra, yo honestamente estoy muy confundida. O sea, hice ya la actividad, pero justamente me faltaba poner los enlaces del cuadro. Y yo había Ujú. entendido, o sea, según yo leí las instrucciones y entendí que el propósito, los tipos de datos y las herramientas que se utilizan en cada enfoque, había que buscarlos de los capítulos del libro. Entonces, en las referencias cité justamente al libro base. Y lo único que estaba haciendo hoy por la tarde era buscar ejemplos donde se aplicara estos enfoques en una investigación educativa. Fue lo único Ujú. que me quedaba pendiente, ¿no? Pero pues ahora ya explicando usted la actividad,
pues me di cuenta que entonces no es como relativamente lo hice. Voy a tener entonces que quitar las definiciones que ya previamente había buscado en el libro y elegir solamente el enfoque del cual va a tratar mi tema de estudio, Sí, ¿cierto? es que sí, o sea, lo que tú ya hiciste te va a servir porque puedes, vamos, ya adquiriste el conocimiento, lo único que tienes que hacer es utilizar tu tema de investigación o tu tesis, o tu tesina, lo que llevas, con cada uno de los rubros que te estamos pidiendo, ¿sí? No tanto las definiciones como tal, sino que ya, ¿qué decir? Si tú ya leíste todo lo cuantitativo y todo lo cualitativo y todo lo mixto, dices, ok, mi investigación o mi tesina, pues es cuantitativa por esto, esto y esto, ¿sí? Porque ya lo tienes. O sea, lo que tú hiciste está bien, te va a servir, solamente ahora compleméntalo con lo que corresponde a tu tesina. Ok, porque sí, de hecho había encontrado un ejemplo de un artículo que hablaba justo, el documento se llamaba El desarrollo de una aplicación informativa para la elaboración y utilización de rúbricas. Y justo ahí venía cómo se hizo el trabajo, ¿no? Venían las preguntas de investigación, las hipótesis, cómo fue que se llevó a cabo, los resultados y todo. Entonces yo dije, a lo mejor, y esto solamente lo voy a transcribir al cuadro, ¿no? Porque ese es un ejemplo de un enfoque cualitativo, pero ya viéndolo entonces Así es. así, solamente lo hago referente a mi, digamos, título. Exacto. Bueno, tu tema de investigación como tal, porque también Ajá, pues ya a estas alturas ustedes ya desarrollaron la delimitación, que se acuerdan que les expliqué la matriz de delimitación, que si bien sí. no la hicieron, pero sí se les explicó, ¿verdad? Y bueno, la delimitación, estuvimos platicando del título, también les mencioné cómo estructurar la pregunta de investigación y el objetivo general, y de ahí del objetivo general salen los objetivos particulares. Entonces, ya al menos estos puntos que acabo de mencionar, fuera de los antecedentes, ustedes ya los trabajaron en su tema de investigación o los debieron haber ya trabajado en su tema de investigación. Entonces la información ya la tienen. Maestra, ¿a qué se refiere con ejemplo en investigación educativa? Era lo que nos decía de desarrollar un producto educativo o un producto Sí, tecnológico, algo así recuerdo que nos dijo. no, es lo que me acaban de preguntar, ¿no? Donde tienes que anexar el enlace, donde tú puedes poner alguno de los artículos científicos que hayas encontrado que tenga cierta similitud con tu tema de investigación y de ahí extraer la información que corresponde para ponerlo como ejemplo y luego ya nada más adjuntar el enlace de donde obtuvieron ustedes la información. Ok. Hola, buenas noches. Hola Tania, buenas noches. Perdón, Adelante, es que me porque si no sacó te de la, gano. de la clase, sí. Perdón, maestra, una pregunta. Respecto a lo que mencionaban ahorita, esa era mi duda. Prácticamente no es poner definiciones en el cuadro, es poner nada más lo que estamos trabajando ahorita, ¿verdad? Así es. Con ¿Por qué? nuestra Porque investigación. la teoría de una otra forma ya la estuvimos viendo y ustedes al leer en el libro de texto y dos fuentes más, pues van a tener un criterio más amplio de lo que ya vimos en las sesiones síncronas, lo que ya leyeron en el libro base, lo que leyeron en otras dos fuentes, no sé, Sampieri o cualquier otro que también hable de metodología de investigación o de investigación. Entonces, ustedes dicen, ok, bueno, ya tienen ustedes un criterio más amplio de los temas que ahí les están mencionando y con eso ustedes ya pueden relacionar con facilidad su tema de investigación. O sea, lo que ustedes llevan avanzado de su tesina, cómo aplica, como mencionaban ustedes, qué enfoque, o sea, voy a poner los dos enfoques o cuál sería el Ujú. enfoque. No, el enfoque que va en tu tesina. Si tu enfoque en la tesina es cuantitativo, pues tú nada más vas a llenar la parte de cuantitativo.
Si es cualitativo, pues nada más la parte de cualitativo y así. O si no, de los dos en caso de que sea mixto. Sí, porque esa era nuestra duda, más que nada, si va a quedar espacios vacíos, no hay ningún problema, porque nuestra investigación pues no corresponde a los dos, por así decirlo. O sea, podemos elegir Exacto. o uno o los dos. Ujú. Ok, y Así mi otra es. pregunta, maestra, perdón, era que habíamos hecho en clases pasadas una matriz que tenía que ver con descripción del tema de investigación y o sea, la pusimos en la tabla, pero esa tabla realmente no la vamos a subir, ¿verdad? O sea, eso es para nosotros, pues, ir adelantando, ¿verdad? Sí, acuérdense que la explicación de esa matriz de la delimitación Sí. se hizo en una sesión síncrona con la finalidad de que ustedes pudieran ir reconociendo la parte importante de su tema de investigación, porque en aquel entonces todavía apenas estaban ustedes con el tema de investigación, no lo habían estructurado en título. Y esa información o esa info es la que les iba a servir para ir redactando la delimitación como tal, que en la siguiente sesión síncrona, después de que expliqué la matriz, pues ya les compartí en esa presentación una redacción Un así ejemplo, muy sí. simple, obviamente que ustedes la iban a complementar, pero muy simple, donde utilizábamos todos los criterios que venían en la matriz. Ah, muy bien, perfecto. Pero ese no lo íbamos a subir. Por lo pronto, nada más la actividad que tenemos es el avance, ¿verdad? Así es, sí, eso ustedes lo están trabajando en su tesina de manera paralela a lo que le estamos pidiendo que suban a plataforma, pero pues sí es importante que ustedes vayan trabajando con su proyecto. Perfecto. Muchas gracias, maestra. Al contrario, a ustedes. Bueno, a ti, Tania, que por Gracias. fin se te sacó, te regresó. Luego cuando regresas estábamos con otras, Con otras otras preguntas ya, dudas. sí. Sí, perdón, es que se fue configuración del audio, entonces me sacó de la clase, perdón. Ok, pero lo bueno es que ya pudiste. Muy bien. Perfecto, chicos. Bueno, pusieron algo más en el chat. Bueno, es lo de Tania. Es que sigue tu manita levantada. Ok. Muy bien. Bueno, pues creo que ya no hay más dudas o comentarios. Cualquier duda que tengan, con mucho gusto les puedo atender. Me pueden mandar mensaje por medio de la plataforma y ahí les doy respuesta con mucho gusto. Aquí lo importante, recuerden, es que ustedes son constructores de su conocimiento. Y aunque nosotros como tutores les damos una guía, les indicamos por dónde irse, pues siempre el ir aprendiendo más y más o el interés de ir aprendiendo cada vez más, pues es personal. Y bueno, nosotros nada más los incitamos y motivamos a que sí construyan su aprendizaje y que sea realmente significativo. Que pasen una excelente noche, cuídense mucho, nos vemos en la siguiente sesión. No me di cuenta que no prendí la cámara, no me dijeron. Hasta ahorita. Mil disculpas. Buenas noches. Buenas noches, que descansen. Hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Cuídense.